toca liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! We need strong borders. Bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de debate Canal 44. Hoy estamos aquí para discutir junto con ustedes los temas de la semana. Bienvenido, David Gómez Álvarez. Gracias, Diego. Buenas noches a todos. Bienvenido, Jaime Barrera. David, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué bueno que nos acompañan. Erika, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan. Pues adelante con los temas, Diego. Bueno, pues una semana donde ahora sí van a haber nominados ahí, pero así para el premio La Neta, ¿no? Sí, una semana verdaderamente divertida. Y vamos a empezar justamente con un tuit del secretario de Salud. Vamos con este primer tuit que dijo Jorge Alcocer. Bueno, es un tuit de Reforma, pero dice Jorge Alcocer, secretario de Salud, aseguró que la epidemia de COVID-19 está controlada en la mayoría de los estados. ¡Ah, qué bonito! Sí, cómo no. La verdad es que Bueno, es como aquella vez que Andrés Manuel salía a decir, ya dominamos la pandemia, o aquellas Ya ruedas aplanamos la curva. O Sí, aquella- hay que hacer una- hay que hacer un listadito. Oye, si meseta. Andrés Manuel va a hacer un glosario de términos conservadores o de la época neoliberal, donde iba a poner empático, donde iba a poner resiliente, pues podemos hacer uno de los términos de la pandemia de la 4T, ¿no? Sí. Achatar la curva, domamos la pandemia. Domar la pandemia. Y ahora lo que dijo... cabalgar la meseta. Lo que dijo el secretario en el peor momento Oye, de la pandemia. Pero ¿no? además nunca habla el secretario cuando hablas para decir burradas. Sí. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Digo, Lo bueno es que no traía un suéter rojo como ahora, lo traía Gatell ahora sí, desde la semana hay pasada, estados ¿no? que ciertamente no, llevan Pero rato son tranquilos. dos, ¿no? Son Son dos, dos de es la península de 32. Yucatán, ¿no? Fuera de eso, digamos, lo que es el norte está terrible, Jalisco está La Ciudad de en peor México. momento, y la Ciudad de México está a punto de explotar, ¿no? Así, Yo creo que esta idea de la negación, que piensan que les funciona un poco como de dar la tranquilidad, yo creo que es una doble intención de negar la realidad y otra como de animar a seguir adelante, pero desde una ficción que me parece insólito, porque ese tuit es como de abril, ¿no? Quizá cuando todavía estaba así la situación, pero No, en no, pero lo plena... acaba de sacar. Pero No, lo por acaba de eso. sacar en la No, mañana. me refiero a que parece pudo que haber es sido de en marzo, pudo en haber sido- abril, en mayo, en junio. O sea, Sí, es repetitivo. siempre han negado el problema. O sea, No, pero digamos que en mayo sí estaba medio controlado, pero un tuit de diciembre, en plena crisis, con Es un que lo disparo medio- de los A contagios. ver, ahí hay una esquizofrenia. Lo Ahí en la medio no 4T, existe. yo veo hoy a Andrés Manuel tratando de dar indicaciones de confinamiento social sin ordenar, porque ya ves que él ha prohibido prohibir. Pero ya recomendó por primera vez Que no quédense salgan en 10 días. en casa para que puedan salir en Que no Navidad. salgan en 10 días, sin quererse despeinar. Yo creo que le está cobrando muy caro el no haber tomado decisiones. Ahora sí la pandemia se la está cobrando, ¿eh? Quizá un reto habría que pensar en si vamos a ver algún día al presidente de la República ponerse un cubrebocas. No, Eso va a ya ser no, una No, ya cosa. no. Ya no lo Primero hizo lo nunca. vacunan. Primero Ya. lo vacunan, primero muerto, primero lo que sea, pero Sí, menos. claro, Sí, dar a su la brazo sola a vacuna conocer. en la lengua, por pero supuesto. de ahí a que le coman cubrebocas, no. Pero bueno, el otro personaje de la semana, personajazo, es don Samuel García, que se lo traen en embajada. Pero bueno, vamos a ver este meme que tiene que ver justamente con lo complicado que es que tu jefe te diga, hoy jugamos 18 hoyos. Entonces, bueno, el meme dice, Samuel García recordando sus duras batallas. Pero le llovió a este senador por Nuevo León que en algún momento quiso ser el candidato de MC al gobierno de Nuevo León. Todavía, no se ha todavía. bajado. No. Es el aspirante candidato. más Es el serio. aspirante más No es fuerte. candidato formal, pero es el, digamos, precandidato A ver, único pero yo creo que MC al gobierno a de ver, Nuevo León. Yo No ya tiene había respaldo resuelto de políticamente todo el A ver, tema. yo creo que Clemente Castañeda no puede hacer, no puede permitir eso. Pero ¿sí? hoy salen perdón, las pero encuestas sí del norte. Pero Digo, si todo el tiempo están respaldándolo, ¿no? En la Feria del Libro, el gobernador del estado de presentó Jalisco un le libro. presentó un Alfaro le libro que presentó quién su sabe libro. qué escribió. De verdad es que es No, el pues macho son- más macho de, se llama macholandia, Recuerdos de un pues. campo de golf. Sí, De- recuerdos de mis 18 No, y hoyos. luego le revivieron una entrevista donde decía, es que es admirable cómo
unas personas que tienen un sueldito ahí de 50,000 pesos. Eso es bueno. Sí. No, es un y luego cínico, dijo que se lo es un sacaron de cínico. contexto, porque en realidad el contexto él estaba hablando de un sueldito de 50,000 pesos en Noruega, que sí es poquito. Ah, en Noruega. Sí, o sea, ese es el contexto. Es Claro, un pero cínico. fíjense, a mí lo que me parece sorprendente es que independientemente de que efectivamente muchos de estos memes y videos y demás declaraciones muy fuera de lugar o muy fuera de contexto hayan sido antes, en años pasados, el hecho de que el Movimiento Ciudadano no se deslinde de él, no diga que no es el candidato, es hoy por hoy el político más visible del Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Es una pésima carta de presentación sus ante Pues la le opinión está haciendo pública. muy bien Por el sus trabajo. Por sus negativos. negativos, A por ver, eso. Les está haciendo muy bien el trabajo para que no voten por a este ellos. muchacho lo inflaron en redes sociales. Es un popcorn, ¿no? Popcorn. Tal cual, o sea, es el maíz inflado, ¿no? Y a la hora que lo truenan no hay nada adentro. Y bueno, que empezó a adquirir relevancia con este pleito que se hace con su mujer por enseñar las rodillas mientras él se come una costillita Tiene barbecue. muchos relevancia por lo antes. mismo que David, Tiene por muchos usar antes. cintas Es un fosforilocas. artista, es un gran artista Por fosfo, favor, fosfo. enseñen la cinta de David que eran Q, fosforilocas. aquí dame Q. Son fosfo, Sí, fosfo. Sí, sí, sí. Fosfo, fosfo. No, Fosfo. yo creo que bueno, va a ser el gran fracaso de MC Nuevo León. Ojalá. Hace un año pensaban que ganaban. Hoy Morena está arribísima. Pero ¿no? además él ha caído. No solo Él ha Morena caído. subió, sino que él estuvo en los 30, casi 40 de intención del voto y ahorita está en los 10 y tantos. Qué bueno. En la encuesta de hoy del norte ya está fuera de la jugada. Pero más bien MC tendría que pensar en cómo quitarlo del espectro Difícil. de la Y la jugada manera para de que no le haga quitarlo, más la única manera de daño. quitarlo es yendo en la alianza. A ver, yo le diría algo a los estrategas y a los políticos que luego le creen todo a los estrategas, de que este es un paradigma de fracaso de un político que vía redes sociales se quiso hacer fama como Claro. diciendo, de mí, aunque hablen mal, pero que hablen. Claro, Pero O sea, otra ese es vez, un concepto equivocado. Eso no es para la política de nueva comunicación. mercadotecnia política y es un fracaso. Pero bueno, el otro tuit que estuvo muy bonito es un tuit realmente viral que no es más que un videíto de un señor gobernador que mientras usted estaba viendo hace 8 días justamente a este programa donde el gobernador había regañado a los alcaldes por no hacer su tarea en lo que tiene que ver con el control de la pandemia, él se fue a echar una pizza sopeada en whisky. Sí, 2 pedazos de Ahí pizza y está. unos whiskies. Nuestro gobernador Alfaro en el Candela, echando Echándole candela. candela. Qué bonito ejemplo. Sí. ¿Quién ha sido el que lo pesca ahí con ese video? Yo creo que en realidad hay mucha gente que cuando reconoce una figura pública tiende a tomarle fotos, a Sí. sacarle video, después lo comparte con alguien, cae en malas manos y entonces O lo en pasan a la buenas. oposición, o en buenas, de periodistas, en malas de Porque el oposición. que lo hace famoso este video es un joven ahí Alejandro que es Puerto. muy cercano a Morena, ¿no? De Es Zapopan. precandidato de Morena a Zapopan, pero a él se la pasan, evidentemente. Pero a mí me llegó desde antes de que lo tuiteara este Puerto, porque empezó a circular en WhatsApp de manera viral. Porque todo el mundo dijo precisamente Bueno, qué mal ejemplo del gobernador, y- que independientemente de que pues te tengas que quitar el cubrebocas Pero- para comer, el hecho de Oye, salir ya cuando haber está salido. Y diciendo. tuitea Tatiana Cloutier, Denise Denise Dresser. Dresser. y otro más por ahí. Qué duros, No, dura la bueno, a cosa. ver, es que tú no puedes, o sea, te tienes que aguantar, no puedes salir a hacer esas figuretas, ¿no? Y la otra, la explicación del día siguiente fue peor. Sí, ¿No? yo creo que se echó la soga al cuello, Oye, sobre del día todo siguiente porque... como a mediodía. No, o sobre sea, sí todo se le porque estuvo dice- pensando en ver en qué términos era la explicación, porque el video... Estaban viendo el tamaño El video Estaban era midiendo el hashtag. golpe. A ver, el video fue hashtag en Twitter toda la mañana de la semana pasada. Del miércoles. Del miércoles. Entonces, se tardan hasta la 1:30 pasada la 1 de la tarde, en salir a... Creo que sale el miércoles y es hasta el jueves la Sí, reacción, hasta ¿no? el jueves, sí. Sí, porque Y todavía dice... o sea, el martes en la noche no circuló. A ver, circuló no, el fue miércoles. el miércoles Todo en la el día, noche. Fue el toda la jueves. mañana el jueves Sí. y hasta el jueves a mediodía salió a A mí lo que me parece es que ese tipo de episodios, digamos, que echan por tierra la, digamos, estrategia, la consistencia que venía teniendo el gobernador, sobre todo al principio de la pandemia, y que se suman los resbalones del estadio y de otras declaraciones y actuaciones que ya lo colocan, digamos, mucho más cerca de Gatell que lo que era Alfaro al inicio de la A ver, pandemia. Es que yo creo que se ha Inconsistente, desfigurado, errático, ¿no? se ha desfigurado el buen manejo de la pandemia
cuando se ha vuelto más rápido este péndulo de bandazos, de ir desde las medidas estrictas a las que relajan, como el tema del botón chiva, el tema de abran bares en el peor momento del claro, contagio, para que fuera en a el cenar. tema del Buen Fin. Son las contradicciones inherentes a este tipo de decisiones, pero, o sea, que puede haber contradicciones, pero una cosa de estas te mata. Se llama ¿no? congruencia. Se llama congruencia. Se llama congruencia, es así des- de sencillo. y Todo el mundo desgraciadamente, sabe que no y puede desgraciadamente comer con todos el estos cubrebocas. titubeos Sí. coinciden con los días de mayor contagio. Claro. Claro, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver qué dicen las redes, porque la semana pasada le preguntamos aquí, primero sobre las alianzas PAN-PRI-PRD, si usted consideraba que era una estrategia política o simplemente patadas de ahogado. Ganaron las patadas de ahogado. Pues sí, Sí. cómo no. Pues sí, porque con estrategia es bastante mala, ¿eh? Y bueno, y luego la otra pregunta es que se viene un aumento de contagios en Jalisco con las medidas de apertura que está tomando el gobierno estatal. El sí ganó también terriblemente con 91%. O sea que, bueno, pues está muy claro lo que la gente está opinando en las redes de Canal 44. Vamos a un corte, regresamos. La vacuna Pfizer ya fue autorizada por COFEPRIS y podría empezar a aplicarse después del 20 de diciembre, en las 2 últimas semanas del año, confirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Pero pronto también podría llegar la vacuna rusa Sputnik V, que ha probado una eficacia del 91.4% contra el COVID-19, según el Instituto Gamaleya. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció en sus redes sociales que la vacuna de Rusia llegará a México para comenzar los ensayos clínicos necesarios para que sea autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Estados Unidos y Gran Bretaña se adelantaron ya y empezaron a aplicar la vacuna de Pfizer. Otras naciones harán lo mismo, pero ¿realmente es el fin de la pandemia? Estados Unidos reportó en las últimas horas que ha superado los 300,000 fallecimientos, Brasil 181,000, la India 143,000 y México, en cuarto lugar, supera los 114,000 muertos por COVID-19. Pues ahí tiene usted, la vacuna es la gran noticia de estos días, pero falta mucho. Hay todavía muchas cosas que resolver, sobre todo porque hay un esfuerzo logístico de distribución de la vacuna que va a llevar muchos meses y será hasta finales del próximo año cuando realmente pueda estar vacunada un porcentaje mayor de la población. ¿Tú cómo la ves, Jaime? A ver, sí es una luz al final del túnel, sin duda, pero yo creo que sí tenemos que tener claro que eso no nos tiene que relajar. O sea, no porque hay una vacuna ya está resuelta la crisis de salud. Como tú dices, es un tema también de logística. En México, por ejemplo, pues el Plan Nacional de Vacunación nos dijeron cómo era, pero no nos han explicado los detalles y la letra chiquita de Es que cómo, no es un plan, de a cómo ver, va a estar. es decir, O sea, primero nada más programaron. Primero de ¿no? 60 a 80, Sí, sí, sí. luego 50. Sí, 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 No sí. es un plan, Exacto, por favor. exacto. A ver, Sí, el sí, tema sí. de la vacuna, yo creo que el gran problema, desde mayo, más o menos, después del 10 de mayo, el gobierno federal renunció a gestionar la pandemia. Dijeron, es más barato que tener 30,000 muertos o 150,000, el costo es el mismo. Sí. Ya esto ya es un desastre, apostemos por la vacuna. Y desde entonces esa ha sido la única política pública. ¿Eh? Oye, es el único acierto hoy. Mantener a López-Gatell diciendo burradas, ¿sí? Porque ya es imposible que siga Y diciendo trabajando a coherente, Marcelo Ebrard ¿sí? desde aquellas fechas A conseguir vacuna. anotarse, y México está en Exactamente. el top 5 de países Que va a conseguir vacuna. que tuvieron la vacuna. La otra Tuvieron Erika, ¿tú una cómo muy la ves? buena gestión de dos subsecretarias que tiene Marcelo Ebrard Sí, claro, y que claro. ellas hicieron Marta Delgado. un ejercicio táctico con el tema de las vacunas que a mí me parece muy Es un acertado. acierto, vamos. Pero coincido en que no es un plan. O sea, es una programación de edades y simple y sencillamente es absolutamente eso. Y más cuando vas a tener vacunas solamente almacenadas en la Ciudad de México y en Coahuila, ¿era? En Coahuila, ¿verdad? Bueno, las primeras. Las ¿no? primeras. Porque, pero el otro gran tema es
tú no puedes pensar, están usando la vacuna, el gobierno de Jalisco y el gobierno federal y todos los gobiernos como un elemento de propaganda y de campaña. Así es. Y entonces decir, los estados no pueden comprar vacunas, esa es una tontería. O sea, si no se hace un plan con los 3 niveles de gobierno, esto va a ser un fracaso, porque hay lugares, rincones del país que si no es con apoyo del gobierno del estado y de los gobiernos O de los municipales. no van a A llegar. ver, es el síndrome fideicomiso de Andrés Manuel López Obrador. El síndrome del gobierno federal. Todo yo. quererlo acá para que sea la mano del gobierno federal la que llegue con la vacuna gratuita. Claro, y porque sea va a ser efectivamente va a ser el gran salvador. Pero a ver, que sea efectivamente un tema de propaganda electoral. Yo creo que hay un tema que a mí me preocupa, que es el efecto que produjo el anuncio de la vacuna, que fue parte del relajamiento social. Como que la gente dijo, ya viene la vacuna, total, llevo muchos meses encerrado, me he cuidado mucho, quizá no me dé, y eso aumentó un poco el relajamiento social junto con el fin de año, las posadas y las fiestas decembrinas. El otro tema es no solo el monopolio al nivel del gobierno federal, sino a nivel estatal de la vacuna, de decir que no va a haber manera de que intervenga en lo absoluto nadie que no sea el gobierno federal, ni los estatales, ni los municipales, ni la iniciativa, el sector privado, ni ningún otro actor que pudiera ayudar a ese desafío logístico que supone la distribución de la vacuna. Sí, Claro, por es un tema muy supuesto. estatista, excesivamente estatista, que no se hace de Pero aliados. ya no es estatismo, es decir, la vacuna es mía. ¿No? Sí. Es decir, a ver, no, señor, de lo que se trata es de que llegue como sea, ¿sí? Si los privados te resuelven el 10%, que Dáselos, remeta. el 10%. Si Claro, los estados te por resuelven otro 10%, bajo la supervisión de la va. COFEPRIS, va. Claro, Pero, como todo. mira, lo que pasa es que también hay que recordar que México tenía uno de los primeros lugares en el tema de la vacunación, por la producción, por la investigación, por la puesta de vacunas en toda la población. Y a partir de un año para acá relajó absolutamente todo, ya no se produjeron las suficientes vacunas, el lugar que teníamos a nivel internacional en el tema de vacunación cayó por lo menos 3-5 posiciones, y a mí eso sí me parece que es deleznable, pensando en que en ese escenario en donde tú caes con todo un sistema de vacunación anterior, ¿cómo vas a Nada administrar más, esta? Si revisamos lo mal que se manejó la vacuna para la influenza. en esta temporada, Por supuesto. Híjole, que De terror. Terror. claro, de terror. ¿De terror? Y hay otro asunto. Digamos que algunos han propuesto en otros países la idea de que pudiera cobrarse la vacuna, sobre todo para quienes la pudieran pagar en instituciones de salud privadas, ¿no? Y hay una idea como de no soltarlo, que a mí me parece que puede, digamos, alentar mucho más que ese plan de un mes por, digamos, edad, porque eso puede alentar muchísimo el trabajo cuando en realidad deberías de estar involucrando incluso actores que normalmente tendrías que tener muy cuidados, como las iglesias. También son, digamos, instancias que pueden, digamos, distribuir la vacuna. Y yo ¿no? creo que sí no podemos dejar de comentar lo que han dicho los expertos, en el sentido de que esa inmunidad de rebaño que se persigue con la vacuna Es a largo se va a plazo. alcanzar necesitas del supuesto. 70%. hasta el 2022 por ahí. Sí, Claro, necesitas el por 70% de supuesto. la población vacunada o que se haya enfermado, que haya generado sus propios anticuerpos, para considerar que ya tienes, que ya no es un problema de salud. Exactamente. Y eso se va a alcanzar no en el corto plazo. ¿No? Lo cual no quiere decir que alguien se pueda enfermar el 22 de COVID y morirse, ¿eh? Sí, sí. A mí me parece que eso es muy grave, sobre todo en estas circunstancias. Yo cada vez veo gente más cercana perdiendo la vida por COVID y ante un tema en el que no encuentran la atención suficiente en los sistemas de salud. Me parece que la semana pasada hubo notas muy graves que indicaban la cantidad de muertos o de personas que se morían más en el IMSS que en cualquier otra institución. ¿no? Desde que se llegó a los 100,000 muertos, Erika, hay Y que eso es acordarnos. terrible. Cuando se hizo la radiografía de la dónde muerte murieron? del COVID, en los hospitales públicos está el 90% de Hay las una, víctimas. Pero una como pensé explicación que íbamos a del estar en IMSS que, Dinamarca. que tiene lógica, y que es que las condiciones de los pacientes Cuando que llegan. llegan a Sí, sí, un hospital sí, sí. público Mucho más es muy deteriorados, distinto, claro. ya Sí, muy sí. deteriorados, llegan mucho más tarde, ¿no? Oigan, O sea, a mí me más gust- gente llegan a morirse. Claro, a mí me gustaría retomar el tema de la gestión internacional de la vacuna por parte de México Fue una- y la yo creo que capitalización el que ha único hecho acierto Marcelo que ha Ebrard. tenido la 4T en el Pero tema del fíjate, coronavirus. se le acomodaron otra vez las cosas a Marcelo Ebrard, porque
con el arranque tan difícil con el tema de la frontera sur, la Guardia Nacional haciéndola de muro, la difícil relación con Estados Unidos y demás, en este tema, Ebrard encontró su oportunidad de oro para capitalizar un tema que lo va a colocar como una suerte de héroe nacional, con el equipo que tiene de Marta Delgado ¿no viste y cómo demás. se adornó Sí, con él son cuando lo anunció? maravillosas. Claro, o sea, ¿Cómo se fue- adornó cuando le dijo, señor presidente, misión cumplida? Oh, por favor. A ver. Salvemos al soldado. Sí, Ryan. A ver, no. Sí, Marcelo se ha convertido en el gran personaje Sí. del gobierno de López Un gran Obrador, operador. en el único con luz propia. ¿no? El otro es Gatell, pero Gatell fue literalmente un cerillo y lo dejaron ahí que se fuera pagando, ¿no? Y ahorita Gatell ya nadie le cree, ya nadie lo ve, ¿no? Y ya perdió el mismo un poco paciencia, ¿no? Ya se está ya desesperando está mucho. La otra esperando. vez nada más fue un reportero, el domingo solo un reportero había. Sí, Ya- sí. O sea, ya Ya Qué perdió maravilla. pero Gatell pues fue sí. diseñado para eso. El problema es que es un fusible que duró mucho. O sea, el trabajo de Gatell era que no le explotara la pandemia al presidente y lo hizo muy bien. ¿no? Sí, no, Y la lo fuerza va- moral de contagio. Y lo van a tener que premiar con algo porque él no gana una elección ni amarrado, ¿no? Pero ya no le van a hacer canciones, ya no le van a ya hacer no, reggaetón. y ya las mujeres no van a decir Al que rato qué se va la guapo. ¿Hasta OMS. lo guapo se le quitó ya o no, Erika? Yo digo que sí, porque a mí nunca me gustó. Pero para él le encantaba salir Jaime, en las ¿se le quitó revistas lo del guapo o no? corazón. Sí, yo creo que ya perdió punch, ya no es rockstar, ¿no? Como lo fue un rato. Sí, pero sí cumplió su Pero cometido. Marcelo es el único que está brillando. Pero tuvo suerte porque en realidad si analizas, digamos, las acciones de Ebrard han sido controvertidas, polémicas, difíciles. Y sin embargo se mantenía a flote. Le tocó, bueno, alguna buena como la de recibir a Evo Morales, pero otras malas como la de la relación con Centroamérica y más. Pero esta le cayó Bueno, la de Evo Morales. como anillo del dedo. Ahí la sí de le- Evo Morales Pero- polarizó muchísimo en el país. No, Yo sí- Porque pero- yo sí estaba digo recibiendo que- un cuate que hizo un fraude Sí, en su por país. No, pero era es un presidente depuesto en un golpe de Estado. O sea, fue más víctima que victimario. Sí hizo fraude, pero también, Pero digamos, mira, lo al sacaron. margen de que Marcelo ha tenido buen tino, yo creo que una de las cosas que le ayudan mucho es que tiene muy buen equipo de Sí. trabajo. Tiene muy Sí. buenos subsecretarios y tiene muy buenas subsecretarias que le entienden muy bien al tema. ¿Cómo? Aunque ya no y esté que lo Alberto Uribe operan ahí, muy bien. que ya se vino acá. Es No, que él bueno, ya y que se todavía salió. no decía. La mitad de las vacunas Es que él lo ya vamos a tener se fue. platico cómo se consiguen. bueno. Pero bueno, a ver, yo sí creo que sí, Marcelo ha hecho un buen trabajo, ha sido lo único bueno durante la pandemia. Alcocer ha sido fatal, ¿no? Le fue muy Gris, mal, nulo. muy gris, ¿no? Quedó Sí, claro que pésimo. no es secretario. Totalmente eclipsado por Sí. Gatell, ¿no? Y los otros que va supuesta ahora a cargar con el muertito, otra vez va a ser las Fuerzas Armadas, que es normal que entren en ese tipo de cosas. Porque es un Tampoco hay que tema de exagerar. seguridad Es un tema de nacional. seguridad Sí, nacional, claro. porque tienen manera de llegar, porque tienen la cadena de frío, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra es dónde quedó la famosa Birmex, ¿no? Que era la empresa de distribución de medicamentos que iba a dirigir el amigo de Pío López, ¿no? De León, David León. David León, ¿no? David León, el que era de protección civil. Que iba a ser esta... Y que iba a ser el gran. Pero era una idea para articularse, no porque existiera, digamos, suficientemente ensamblada para distribuir las vacunas. Más bien... No. Él iba a distribuir todas las medicinas del sector público. Sí, y le hubiera tocado, por supuesto, Estaba también. llamado para ser el zar de la distribución de las distribución. medicinas. Y por lo tanto de la vacuna. ¿no? Oigan, pues vamos a ver, a ponerle nombre a estas imágenes que pues lo dicen todo, pero hay que de todos modos bautizarlas. Adelante con las imágenes que aluden a este momento de multitud en la calle de Obregón Ese va en a ser plena el pandemia nombre de el domingo pasado. Vea usted la cantidad de gente Qué bonita en pieza musical. pleno shopping. Ahí sin cubrebocas. ¿Cómo lo bautizas tú, Diego? ¿Cómo dirías La eso? pandemia me hace lo que el viento a Juárez. Sin duda, Yo digo que es Covilandia. 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 También quiero pizza. Todos queremos pizza. Con whisky. Con 2 whiskies. Nos van a salvar los Reyes Magos y la vacuna. Pues sí, Sí, ahí yo tiene creo usted que sí. un poco la falta de responsabilidad, el relajamiento social, la necesidad de salir, pero ciertamente pues ahí están momentos Oh, que pero el vamos a- gobernador Vamos nos a ir a, regañó, ¿no? a un corte y regresamos. No, no No, nos ha le regañado. cambie, seguimos con todo respeto. Volvemos.
magistradas y 4 magistrados más un consejero de la Judicatura son elegidos por el Congreso del Estado otra vez, en medio de cuestionamientos por parte de partidos políticos y organizaciones ciudadanas. La negociación quedaría entre los partidos políticos e incluso de ciertos personajes con cierta influencia dentro del propio legislativo. Apenas en junio pasado fueron elegidas 2 consejeras y un consejero, esto en lo oscurito y bajo la mesa, sin que necesariamente fueran los mejores calificados o ya de menos los de la mitad de la tabla. Académicos, abogados litigantes muy capaces, muchos de ellos con mejores números, quedaron fuera. Sigue haciendo mucha falta una ley de designaciones públicas y todo queda a la buena voluntad de los diputados. Si hacer de este un buen proceso limpio y ejemplar, u otra vez convertirlo en una serie de eventos desafortunados. Esta vez se trata de casi una tercera parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Y aunque estos no votarán en la elección del próximo presidente, la realidad es que se dan riesgosos pasos hacia la tentación de que algunos grupos vuelvan a apoderarse del que se supone que debe ser un tercer poder independiente. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Por fin, el día de hoy, el Congreso nombró a 8 de 9 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a un consejero de la Judicatura, lo cual finalmente completa o renueva una tercera parte del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En un proceso que va a dar mucho de qué hablar, ahora lo discutiremos con mis compañeros, pero que también en el mismo día de hoy se eligió entre los magistrados en funciones al nuevo presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que es también el presidente de la Judicatura y miembro del Sistema Estatal Anticorrupción. Hoy fue un día importantísimo para el Poder Judicial, entre otras razones porque también se tomaron decisiones importantes en cuanto a la justicia en el Estado. Diego. A ver, pues sí, otra vez digo, hay un proceso bastante más abierto en principio, donde hay un examen hecho por el Coneval, hay una participación del Ceneval, una participación del Sistema Anticorrupción, del Comité de Participación Social para hacer una evaluación de currículum no vinculante, pero aquí ahí está, y de alguna manera hay un examen de control de confianza que saca 23 porque no lo pasaron. Lo que no, al final, digamos, de todo este proceso, que aparentemente es mucho más pulcro, tiene más elementos, lo que acabamos viendo es que se nombra cuates y cuotas, ¿no? Se reparten para MC 6, porque a la hora de la hora el PRI y Morena quedan fuera del jueguito, 6 para MC, 2 para Grupo Universidad, 1 para el PAN y 2 para el PAN. 2 para el PAN y ya son los y ya, ¿ah? Porque quedó pendiente una que se cayó. Queda pendiente una, pero que va a ser para MC también, ¿no? Entonces me parece que, digamos, aunque sí hay avance, queda este sabor de boca de que es el gobernador el que vuelve a agarrar el Poder Judicial, y eso me parece que no es una buena noticia. A ver, y digo, queda claro que hay muchísimo que mejorar, ¿no? En el proceso, porque si bien no fue el escándalo de junio, donde pues de plano ahí violaron la convocatoria, donde eso de plano ya de es madrugada la dicen, Constitución y la ley. de madrugada dicen, a ver, aunque lo reprobaron, quitamos el requisito de la calificación y van porque van. 2 de MC y 1 del PAN. Hoy no vimos eso tan burdo, pero en el fondo, de manera sutil, se impusieron nuevamente las cuotas, no necesariamente el proceso, como decía la cápsula, que estaba muy bien, pues, muy concreta en lo que pasó, no se escogieron a los mejores. Otra vez pasa eso. Hay por ahí una magistrada que sacó 63 de calificación, que no aprobó esta evaluación técnica que hizo el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Otros que tampoco lo aprobaron y tienen baja calificación, que sin embargo ahí están, porque había ya una selección previa de los partidos de decir, yo tengo el poder, yo tengo la mayoría en el Congreso y estos van porque van. Fíjate que yo ahí destacaría 2 casos particulares que me parecen dignos de considerarse. El primero es el de la doctora Ruth Gallardo, porque Ruth ha estado participando en todas las convocatorias, una tras otra, la de la Judicatura, y en todas ha sido de las que ha sacado una calificación más elevada.
ha tenido pulcritud en todo el tema, ha cumplido bien con sus procesos. A mí me parece que, en mi caso, yo considero que la elección de Ruth es un acto ya de justicia, incluso diría, ¿no? Sí. Y a mí ella particularmente me pero parece además que fue está muy el mejor preparada. examen. Fue el mejor En los dos, examen de las en mujeres. CPS y Ceneval. Y el del doctor Becerra, el doctor José de No, Jesús bueno, el Becerra, que a mejor mí me examen lo parece sacó también desde el anterior proceso. El asesor jurídico del gobernador, Adrián Talamantes. En los hombres sí, pero aquí ese es el detalle. O sea, Becerra un segundo. asesor jurídico brinca del Ejecutivo al Legislativo. Sí, es que Tiene ese una es el agenda tema. de intereses, ¿sí?, que se va a llevar al Poder Judicial. Y el otro caso que es patético, que ese es el típico de los panistas, ¿no?, de meter al cuñado, ¿no? Ese sí ya es patético. qué ¿no? bárbaro. O sea, lo hemos visto una y otra vez y este grupo de panistas lo hace con una desvergüenza absoluta. Nombran al cuñado, aunque tiene una calificación pésima, es mi cuota, es mi cuate. El Oye, cuñado pero hay del una coordinador chica- de la bancada panista. Sí, Gustavo hay una Gustavo. chica muy joven, ¿no? Georgina, no me acuerdo Bueno, qué, esa es la que pasó La ahí. que tuvo no muy buenas notas. Yo lo que creo es que a pesar de Pero dicen un que esfuerzo... es muy capaz, ¿no? Ella. Y a No mí le me fue muy parece bien que en un las dos perfil joven evaluaciones. puede Si es la que ayudar. estamos hablando, Georgina Leal. Ah, ok. Pero, a ver, digamos que yo creo que se hizo un esfuerzo por que fuera distinto este proceso de Sí, designaciones eso es muy públicas. bueno. Creo que se avanzó en cuanto a que no se violaron las normas, la Constitución, la convocatoria, pero claro, uno no podría aspirar a que simplemente sea legal algo, no, mucho más, tendría que ser meritocrático, tendría que ser abierto, transparente, competitivo, tener muchos más atributos, Claro. y eso no se logró. Yo lo que creo es que a pesar de incluso haber ido acompañados en el CPS por una veintena De de organizaciones, expertos sí. nacionales y locales de distintas universidades y organizaciones de la sociedad civil, expertos en este tema, no logramos mandar el mensaje de que tendría que ser, si no vinculante en términos legales, sí, digamos, atendible en términos políticos y éticos. Sí. Y Es que eso, es eso. lleva a una A ver. sola conclusión. Pues porque el mientras no reparto vale exista más. una ley de designaciones públicas en Jalisco y a nivel nacional y en los demás estados de la República, los diputados nunca tendrán el compromiso político de escoger a los mejores. Digamos, no entre todos o los elegibles en términos legales, sino estrictamente a los mejores. Eso es muy complicado. Es que debería ser, digamos, un tema de vergüenza, ¿no? Es decir, a ver, Sí. poco si vas a proponer a alguien, tiene que ser alguien de nivel, ¿no? No a un compadre, ¿no? Yo creo que ese es el gran tema. Es decir, Sí. porque no hay manera de que en el sistema que gustes, ¿no? O sea, le criticamos a Andrés Manuel los bajos perfiles que mandó a la Corte, ¿no? Sí. Y mandó a su comadre de Riobó, ¿no? Sí. A Rías Fajardo, A del Rías SAT. Fajardo, ¿no? Que trabajaba también en el... Entonces, creo que si se lo criticamos a López Obrador, que le bajó el nivel a las designaciones en la Corte, le criticamos a Calderón duramente que hubiera propuesto A una ex Medina procuradora, Mora. Medina Mora, ¿no? Eduardo Medina Mora. Creo que tenemos que exigir que el nivel suba. Claro, Sin ese duda. caso en particular me gustaría comentarlo porque quizá fue el más polémico, el de Adrián Talamantes. Es un caso en el que en la ronda inicial en el CPS obtuvo una calificación de 15 puntos. Pidió revisión. La verdad es que cuando vimos con lupa, entre muchos más, su caso, sí ameritaba un, digamos, ajuste Y finalmente lo aprueba. lo colocaba como idóneo y que además se correlacionaba con la mejor calificación en el examen del Ceneval. Sin embargo, pusimos una anotación que es justo lo que menciona Diego, el potencial conflicto de interés que supone brincar de un poder público a otro. Claro. Y sabíamos que de todos modos estaba cantada, pero además es alguien que sí tenía una reputación pública, digamos, en una consulta amplia, que en mi caso me pareció que valía la pena, pero no así otros. Otros quizá no tenían tal reputación pública y al final lo que quiero decir es que es, digamos, muy limitada la manera en que desde afuera, como CPS o cualquier instancia ciudadana, puedas evaluar con un currículum, un plan de trabajo y una 3 de 3 o una declaración de intereses, una trayectoria. Tienes que hacerte de más elementos, de más insumos Sí. para poder Sí. evaluar trayectorias, reputaciones, méritos, Pues por lo menos logros. tienes que leer las sentencias, por ejemplo, ¿no? Tienes que ser capaz de saber qué tipo de proyectos pueden elaborar y en fundamento Ya de en qué. la operación Claro. cotidiana Es de que su oficio. ese es un tema fundamental, Sí, a porque ver. si no, A entonces, ver, ¿cómo vas a tener pruebas de que yo creo que es un funcionan? proceso Claro. que no estuvo a la altura de la oportunidad. Se estaba renovando un tercio
prácticamente del Supremo Tribunal de Justicia y no fue un proceso que simbrara, que marcara, que calara, No, porque para les vale tratar gorro. de crear una esperanza de ¿Una limpiar el Poder refundación, Judicial. qué quieres decir? ¿Eh? Una refundación. Eso del no Poder No, existe. no, de limpiar el Poder Judicial, de limpiarlo. No, de empezar un proceso de ir hacia arriba. A ver, ¿no? quienes llegan van con el compromiso del partido, pues tal vez su mayor compromiso es que todo siga igual y que no cambie nada ahí adentro. Y eso es lo grave de la oportunidad que se pierde. Que también en eso, por eso preguntaba el tema de quién había sido elegido presidente, porque particularmente yo leí varios documentos sobre el plan de gobernanza judicial que presentó el otro magistrado que estaba... Villanueva, el otro aspirante a la presidencia. Sí, y a mí particularmente me parecía un gran documento, de verdad, porque además creo que hacía o tenía una visión muy clara del diagnóstico de inoperatividad, de injusticias, de corrupción, de todo lo que pasa en el Poder Judicial. Licón le tendría que echar un ojo. Pues yo creo que sí, valdría mucho la pena pensar que si ya llegó otra gente distinta al Poder Judicial, pues por lo menos que lo dialoguen y que puedan instrumentar ese plan de operación para poder hacer mejoras en el Creo Poder que Judicial. el desafío a mí me parece que vale ahora, la pena. Claro. Digamos, ya están completos, ya no hay pretexto de que hay vacantes, de que no tienen suficientes magistrados, de que, digamos, no hay una renovación. Hoy, estos magistrados que fueron nombrados en una legislatura con mayoría de Movimiento Ciudadano, con la venia del gobernador, impulsados desde el Ejecutivo algunos, tienen que dar resultados, porque hay que recordar que el Poder Judicial del Estado de Jalisco es uno de los peores de la República. Claro, el peor está en en todo. el 30 y En tanto, todo. en el nivel, En el nivel 38, 28. 32, no. 38, como diría Peña, Está en el, más al nivel, fondo. en el lugar 28, 29, 30 de distintos indicadores, y nos debemos un poder judicial a la altura de Sí, un por estado supuesto. como este. Entonces tendrán que dar resultados, están comprometidos a los parámetros hacerlo. de Lincoln, lo que baja Jalisco Estado de Derecho. es Estado de Derecho. La violación Tiene que al ver Estado con de Derecho. el derecho al Poder Judicial. E inseguridad. Y la otra es que, ahora sí, el Poder Judicial en manos de los poderes fácticos, ¿no? Porque, a ver, ya se fueron el gobierno anterior, pero sigue operando el exsecretario de gobierno en el Poder Judicial. De ¿no? hecho, ese tipo de cosas es lo que hay que evitar. Los panistas hace cuánto que se fueron y sigue habiendo operadores del PAN. Sí. A ver, Sí. yo creo que el nuevo presidente del tribunal que asume el 1 de enero de 2021 puede mandar señales claras, decir, a ver, para romper con esos poderes fácticos que controlan el Poder Judicial, ponerle candado a la gran fuente de corrupción que tiene el Poder Judicial, que se llama oficialía de partes, de donde salen los turnos, a ver a dónde van los expedientes más espinosos, más Cada millonarios. presidente que llega lo promete, Jaime, y nadie lo ha hecho. Bueno, es que aquí hay que hacer la presión. A ver, si quieres dar muestras de un cambio, éntrale a eso. Bueno, y también habría que evaluar la gestión del presidente magistrado saliente, Ricardo Zuro, A ver, creo que deja muchos... creo que no avanzó por cómo está ver, atrapado de intereses el Poder Judicial. Después de Vega Pámanes hasta parecía Sí, bueno, sí, ¿no? yo digo Sin que embargo, sí. yo sí creo que Se quedó fue corto. muy poco lo que pudo hacer. Sí. A ver, Sí. yo creo que... Oigan, pero a ver, vamos a tener que ir a un corte porque se nos ha acabado el tiempo. No, me y digan. con todo respeto para el Poder Judicial, que hoy es su día, que hoy ocurrieron muchos asuntos importantes, vamos a tener que ir a Por corte. cierto, soltaron Regresamos. a Joao Malek Estamos también. en Con todo respeto, ¿En no le serio? cambie. Volvemos en un momento. Se eleva la tasa de casos activos de COVID-19 en Jalisco. Hay una tendencia a la alza de contagios y 4 hospitales saturados, pero se mantiene la intención del retorno a clases el 25 de enero. Encuentran en El Salto la fosa clandestina más grande de México, con 131 cuerpos. Y bueno, 2 temas para estos mini debates. El primero tiene que ver con empieza el peor momento de la pandemia en el país, pero particularmente en Jalisco, que es resultado después de este famoso botonazo rojo, que sí, efectivamente baja la movilidad, baja los contagios, pero inmediatamente después viene el Buen Fin, luego las finales de fútbol, y como que de alguna manera me da la impresión, Erika, de que el botonazo la gente lo leyó como, bueno, es el último esfuerzo y a partir de ahora China libre.
Sí, yo además creo que también influye mucho esta percepción de que, bueno, ya llegaron las vacunas, pues ya tenemos por lo menos una esperanza y ahora sí a salir, ¿no? Con todos los pendientes que nos hacían falta y demás. Y otra vez lo que hace el gobernador en su mensaje de los últimos días es volver a decir que quienes vamos a tener la culpa vamos a ser nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece Pero él sí que se hay... puede hartar y irse a tomar unos whiskies. Sí, claro, pues es que es parte de la incongruencia, ¿no? ¿Por qué regañas si la congruencia tiene que ser la ley, ¿no? Yo veo muy difícil, bajo este escenario, el regreso a clases, tal y como lo hemos venido diciendo. Me parece que la decisión que vayan a tomar el día 11, hasta donde entiendo, de enero, sobre si regresan o no el día 25, 27, es una decisión que si seguimos como estamos, van a tomar como para prolongar un poco más y quizás hacerlo me híbrido, parece ¿no? inconcebible y muy contradictorio, no solo para Jalisco, sino para otros países y otros estados, es que hayan abierto de esa manera bares y antros, donde no se respeta absolutamente ninguna sana distancia, ningún Después protocolo. del quinto ron no hay distancia. Nada. Y ahí está el video del Es más, Candela, hombre. Se ve todo mundo pululando, Claro. llenísimo, las mesas, en fin. Pero además Pero Pero antes eran lo las que me preocupa fiestas, es que las ¿no? escuelas, que no, en algunos países y en algunos estados de otros países o ciudades, sí las han podido reabrir, aunque algunas ya las volvieron a Ya las cerrar. volvieron a cerrar. Pero digamos, la prioridad deberían ser los niños, los jóvenes que están enclaustrados, que están mucho más desesperados, no los que quieren ir a salir a tomarse whiskies o cervezas, hombre. Ahí me parece que hay una incongruencia como país, como estado, como todos los gobiernos, increíble. A ver, el mayor índice de positividad de casos, 4 de cada 10 que se hacen un examen salen positivos, y me decía hoy un epidemiólogo, dice, eso multiplícalo porque esos 4 van a contagiar a 8, Claro. 8, y claro. estamos Y nunca empezando a seguimos la cadena, saturar, si no las camas de hospital, si los espacios de atención urgente. Sí. En la zona Alto Sur, Tepatitlán, Jalostotitlán, ahí están al 100%. El que se enferme y necesite atención ya no la tiene. En el sur Tiene no, que venirse pero a Guadalajara. Claro, es los otra cosa. promedios juegan a los favor. promedios siempre son una gran mentira, pues. O sea, hay que ver. Si ya tienes un foco rojo en Alto Sur, Alto Sur. tienes un foco rojo en algunos hospitales de la zona metropolitana, y el problema es que la gente no sabe a dónde acudir. No hay una lista que diga, Sí. este hospital ya no vayas, acude al otro. Nunca Nadie te hubo dice, eso, ¿no? nunca hubo Pues eso. porque no hay datos abiertos sobre las camas. Exactamente. Y la otra cosa es que el problema es cuando tú ves esas tendencias que van creciendo, es que son exponenciales. Entonces, la posibilidad de que llegues en 15 días a una saturación es rapidísima. altísima. Es altísima. ¿no? Y ese es el gran tema que yo creo. Bueno, pues el otro tema tiene que ver con las fosas clandestinas. La más grande es esta que acaba de aparecer en El Salto y que de alguna manera está generando pues una visión de que este problema no da tregua. No, a ver, yo creo que 2021 será el año que confirme el gran problema que tiene Jalisco con el tema de las fosas clandestinas, que van directamente relacionadas con el tema de las desapariciones y de estas casas del terror que existen en Jalisco, ya no solamente en las zonas periféricas de la ciudad, sino en colonias muy céntricas. Entonces, y La crisis que forense- insiste, a ver, no solamente tenemos a las 2 fosas de las que se han extraído más muertos, más cadáveres, Vaya récord. Las más como es la grandes del del país. Tlajomulco y la de El Salto, El Salto que veíamos ahora, sí. hace El Salto rato. a espalda del Palacio A ver, Municipal. eso es me parece gravísimo. que eso es gravísimo. terrible. Y- O sea, habla de una impunidad bestial. nos hace caer en la cuenta de lo que hemos dicho aquí mucho. A ver, el tema que yo creo que es de reconocerse del gobierno estatal, que haya un esfuerzo más sistemático de búsqueda de desaparecidos y que eso haya hecho que se incremente el número de exhumaciones de estos cementerios clandestinos, es un avance, pero insuficiente, porque lo que se tiene que hacer es detener a los raptores y detener a los homicidas, a los que torturan y a los que están provocando las desapariciones. Y crecen los números. La política de búsqueda no frena las desapariciones, Ese es el no tema. frena. Claro, ese es el tema. Pero además es una incongruencia que tú hagas una política de búsqueda en las fosas.
O sea, perdón, pero yo debo de insistir, los colectivos y las mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, lo primero que le están exigiendo al gobierno es, piense primero que la búsqueda es con la presunción de vida. Entonces, primero tienen que fortalecer la búsqueda en vida de las personas, haciendo los convenios que tengan que hacer con quien deban de hacerlo, para después irlos a buscar a los cementerios. Me parece que ni siquiera ahí hay una estrategia. Y a eso agrégale la crisis que se está destapando esta semana de ciencias forenses, Sí, claro, que ese es es el tres veces punto, más grande claro, de la que había hace 2 años. Si en su momento los trailers, el tráiler del terror con De la muerte. Qué terrible. que no podía deshacerse de los cadáveres, de los restos humanos, ahora la crisis es mucho mayor, claro, la capacidad se expandió un poco, Sí, pero es totalmente insuficiente. A eso le va a pegar cada una de las fosas nuevas que se encuentran, porque no hay capacidad para A ver, procesar esa cantidad de hay cuerpos. un problema cadáveres. forense en todo el país. Sí. Porque digamos, las instituciones no estaban pensadas ni preparadas para el No. número de muertes que tenemos. Pero además, como todo el mundo llega apostando que lo va a bajar, ¿no? No le invierten al No, y forense, agrégale ¿no? que nadie Y quiere un nadie le está panteón. bajando. Nadie quiere no un hay, panteón. o sea, a nivel nacional está creciendo. Sí. En Jalisco o está estable, en Jalisco dicen que está estable, pero siguen Sigue y apareciendo sigue. fosas, ¿no? No, No, y, claro y que no está estable, la ¿no? construcción de los panteones forenses que estaban pendientes desde hace, creo que 4 o 5 años, cada que dicen va a ser aquí, salen los vecinos a decir no. Aquí no. No, bueno, Entonces, mientras no haya un panteón forense digno, pues entonces, ¿cómo le vas a hacer? Estamos ante el tema de desapariciones, fosas clandestinas, en el problema número 1 de inseguridad de Jalisco, donde Jalisco está en el primer lugar, tanto en número de cadáveres exhumados de fosas clandestinas, las dos más grandes, y el mayor número de desaparecidos de diciembre de 2018 a la fecha. Esa es la cruda estadística que evidentemente, pues sí, no está siendo bien resuelta. Y esto que dices, Diego, me parece fundamental. Es decir, es reconocer, invertir, apostar a un mejor manejo de esa situación muy delicada, muy crítica, pues es invertir en eso y nadie Claro. quiere hacerlo porque es tanto como reconocer que el asunto puede incluso empeorar. No digamos mejorar, simplemente son- estabilizarse. Siempre se consideran soluciones pasajeras. Sí, así es. Como si este El tema... tráiler era un pasajero, Exactamente. en vez es de un haber tema comprado un que va a refrigerador. pasar. Y no, porque no hay una estrategia. Mientras no hagamos algo distinto, esto no tiene por qué Ni cambiar. siquiera, Así ni es. A siquiera ver, y invierten yo en también, el o sea, personal. también Alejandro Encinas, que desde la oposición siempre criticó esos temas. Yo no veo ningún cambio contundente en la política federal para No, detener claro el que número no. de desapariciones. Ni siquiera en las comisiones de búsqueda. No. Pero además sí, déjame decirte, en honor a la verdad, el personal de ciencias forenses intenta hacer lo mejor que puede, claro. con lo poco que puede. Unos héroes. Y había que invertirle a una mayor cantidad de personal, por lo claro. menos a programas Y de cuando- contención, están están rebasados. Y cuando la saturados. tarea se les complica, porque hoy ya esta disputa entre los delincuentes ya no es de matarse, sino de desaparecer Es de y entregarlos en desmembrar. bolsas, En muerte. y se vuelve un rompecabezas de la muerte el trabajo de los, No, es de los terrible, forenses. es terrible. Vamos a terribles estos temas. Pero bueno, el premio La Neta no. Vamos a ver ¿Quién se lo ganó? quién ganó la semana pasada. El premio La Neta No a lo más lamentable en la política y el servicio público se lo lleva esta semana el Cruz Azul, por ser el Cruz Azul. Lamentablemente también perdió este premio. El verdadero ganador es Andrés Manuel López Obrador, por el caso de su prima Felipa Obrador. Hasta ahí perdió el Cruz Azul. También que el Cruz Azul iba ganando, le prometemos que iba ganando esta encuesta. Cruz Y de repente Azulió. llegó Felipa y pasó Vámonos, de largo, vámonos. Sí, Cruz Azulió. Pero bueno, ¿a quién vamos a nominar para esta semana? Digo, ya el Cruz Azul pues ya no puede ser, ya pasó. Yo no le quiero echar más candela, pero sin duda el nominado de la semana para mí es el gobernador Enrique Alfaro, que pues se mostró incongruente, se mostró un poco relajado, y aunque tiene derecho a comer 2 pedazos de pizza y unos Y whiskies sopearlo en whisky. y sopearlo en whisky, pues la verdad es que manda una mala señal. Para mí Chopeadito, está chopeadito, nominado. ¿sí se vale o no se vale? Eso es al gusto personal, como bueno. quiera, pero sí, se vale. Jaime. Bueno, después de esa nominación natural, yo nominaría también a el líder de los senadores de Morena, a Ricardo Monreal,
por este intento nuevamente de tratar de inmiscuirse, de interferir en este organismo constitucionalmente autónomo que funciona bien, creo, como es el Banco de México. Bueno, y además haciéndole un favorzote a un personaje impresentable. Que es A Salinas Ricardo Pliego, ¿eh? Salinas Pliego, ¿no? Sí. Es la nueva mafia del poder. Pero bueno, también lo podríamos nominar, pero creo que... Yo tengo cliente consentido. No, me digas. Sí, clientazazazo. Es el senador Samuel O sea, ya lo habías postulado. Todas las veces puede estar postulado y todas las Es que veces da de va a qué hablar ganar todas las porque semanas. todas las semanas dice una El barrabasada fosforiloco. más grande. El fosfo. Yo lo voy a nominar por los 18 hoyos. Porque ni Luisito Rey le hizo trabajar 18 hoyos a Luis Miguel y porque además es patético con sus 40, 50 mil pesitos que como sufre la gente, ¿no? Apenas ya alcanzan a Pero lo pagar la sacaron de contexto. colegiatura. Sí, y porque siempre lo sacan de contexto, pero son mejores los comunicados de MC a nivel nacional, cada que dice una barrabasada y que intentan disculparlo, ¿no? Claro. Sí, no, Entonces, no. es una cadena de amor machista fabulosa. Así es que Bueno. voten por Sammy. Sammy. Muy bien. ¿Quién te gusta? Yo ¿Tú? creo que va a ganar. Bueno, mi- pues hay que dejarle a la gente que vote. Sí, y ya que venga veremos. la gente que me vote, pero yo creo... algún comentario... Mira, yo iba a proponer también a Caro, que también es clientazo. Sí, Más que Villanueva, sí, ¿eh? sí, sí. Pero Sí, por el papel exacto. que jugó en el tema de los magistrados. Exacto. Bueno, pero vamos a ver los resultados de la apuesta de la semana pasada, a ver quién ganó. En el capítulo anterior de Con todo respeto, la apuesta fue: ¿quién ganará la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco? Y Babel, Enrique y Jaime le atinaron, pues ganó la presidencia Daniel Espinosa Licón. ¡Felicidades! Veamos qué sucederá en las próximas semanas. Aunque esa estaba muy cantada, la Estaba verdad. muy cantada y muy Sí, fácil. esa ¿verdad? estaba Que, cantada. digo, Muy papita. yo no vine, pero se la pusieron fácil. Pero bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuídese mucho. Estamos en plena pandemia, estamos en fiestas navideñas. Diviértase, la pasa bien con la familia, pero siempre con todo cuidado y con tapabocas. Y Nos con todo vemos la próxima respeto, semana. además. Y con todo respeto. ¡Hasta liberar! ¡Pégate un tiro solo, perro! We need strong borders,